La tendinopatía bicipital, ¿de acuerdo? En generalidades vamos a encontrar que la tendinopatía del bíceps va a ser la inflamación del tendón que rodea la cabeza larga del músculo. Bíceps, o sea, aquí importante, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones cuando estamos hablando de tendinopatías, ¿no? Cuando hablamos de tendinitis de manera general, nos está indicando el término en la situación de inflamación. Es controversial, todavía no se puede llegar como a un acuerdo absoluto, sin embargo, le conocemos o lo llamamos de manera coloquial de esta manera por los síntomas y las disfunciones que ocasiona, ¿va? La tendinosis del bíceps es causada por la degeneración del tendón debido al atletismo que requiere movimiento por encima de la cabeza o por el proceso de envejecimiento normal. En atletismo nos estamos refiriendo a situaciones o actividades, ¿no?, en las cuales se involucra un movimiento repetitivo y frecuente de esta articulación. Ahora, en muchos casos también se puede presentar una disfunción de este tendón por una mala posición de la cabeza humeral. Una posición anteriorizada de la cabeza humeral me podría estar generando también una sobretensión o sobreelongación en mi tendón que me va a generar irritación y sintomatología. Y en ocasiones, al reposicionar la cabeza del húmero, prácticamente de manera inmediata podríamos eliminar los síntomas que pueden aparecer. No en todos los casos. Esto es cuando es secundaria la mala posición de la cabeza humeral y que entonces, bueno, sería, o podríamos decir que es una especie de pseudotendinopatía. La tendinitis y tendinosis del bíceps suelen ir acompañadas de desgarros del manguito rotador o lesiones de SLAP, ¿no?, que es el labrum superior anterior a posterior. Las famosas lesiones de SLAP suelen generarse también en situaciones de inestabilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos complicaciones ya sobre el labrum de manera directa. Síntomas y signos: dolor punzante en la cara anterior del hombro, muy localizado en la parte anterior, un poquito más caudal en algunas ocasiones o distal la situación de la presencia de síntomas. Dolor a las rotaciones en la articulación glenohumeral lo puede favorecer, aun cuando no participa como un rotador. Dolor a la palpación en la zona de corredera bicipital, es súper marcado eso, ¿no? Entonces tú tienes que identificar troquín y troquíter, ya sabes que entre los dos vas a encontrar corredera bicipital y ahí la presencia de dolor suele ser derivada de la molestia, incomodidad o disfunción de la cabeza larga del bíceps. Dolor a la elevación solemos presentar también, sensación de pellizco ante ciertos movimientos podemos llegarlo a tener, ¿no?, como características clínicas de esta disfunción. Algunas causas posibles: la anteposición de la cabeza humeral, que ya les platiqué un poquito al respecto. Esa mala posición genera una sobreelongación de ese tendón que genera la sintomatología y las molestias. Hiperactivación de la musculatura coaptadora longitudinal. Recuerden que tenemos la musculatura coaptadora transversal y tenemos la musculatura coaptadora longitudinal. En casos donde la longitudinal esté sobreactivada, lo que va a ocurrir es que tenemos un ascenso, o podríamos incluso llamarlo subluxación de la cabeza humeral, pero hacia cefálico, o sea, está más elevada de lo normal y al final el tendón de la porción larga del bíceps va a pasar justamente por encima, es amigo del supraespinoso, pasa a un ladito del supraespinoso, entonces se va a afectar por ese cierre de espacio. Síndrome subacromial, evidentemente es lo mismo que estamos platicando. El síndrome subacromial puede ser causado por la hiperactivación de la musculatura coaptadora longitudinal, pero también ya hemos visto que tenemos otras opciones como una discinesia escapular como tal podría estarlo ocasionando también, o una preposición inadecuada demasiado basculada hacia anterior de nuestra escápula, ¿no? Disminución del espacio acromial, estos tres son prácticamente lo mismo, o bien una sobrecarga, sobreuso excesivo. Es muy raro, ¿no?, que el bíceps como tal tenga una lesión por sobrecarga. Llega a pasar, más que nada, más que lesiones solemos tener espasmos o situaciones así de acortamientos transitorias, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también que puede llegar a ser una causa, ¿no?, la sobrecarga. Entonces, todos estos hay que considerarlos para identificar el origen y pues tratar, aparte de las partes sintomatológicas, esta parte. Ahí justamente en la imagen de la izquierda podemos observar, vamos a sacar aquí, esto es lo que platicábamos, como la porción justamente larga, ¿no?, o el tendón de la porción larga del bíceps se inserta en la parte del tubérculo supraglenoideo, pasa por encima de la cabeza. Cuando está ascendida la cabeza, la está sobretensando el tendón y además evidentemente rozando con la parte superior que podría ser justamente el acromio, ¿no?, si esto estuviera ascendido aquí. Aquí está igual, pasa, corredera bicipital, se alcanza a ver aquí, la zona de troquíter, la zona de troquín, corredera bicipital, zona dolorosa que solemos encontrar, pasa por encima, cruza, ¿no?, por arriba de la cabeza humeral,
y ahí se llega a prensar. Dolor en esta región particularmente, puedo palpar, pedirle una contracción de bíceps y aumenta dolor, prácticamente seguro tiene ahí la tendinopatía. Entonces, dentro justamente para la identificación o para su diagnóstico, puedo hacer eso que acabo de mencionar, la palpación de la zona de la corredera, una presión moderada, le pido una contracción a la flexión de codo para activar más. Si aumenta el dolor, muy probablemente estemos hablando de la tendinopatía, ¿no? Dolor nada más a la palpación simple también nos estará hablando de eso. Y como decíamos, a la elevación y algunos movimientos, dolor puntual en esa zona anterior, pues estamos ahí acercándonos al diagnóstico de tendinopatía, ¿no? Tratamiento sintomático, pues vamos a tener justamente la electroterapia, el ultrasonido, parecido a lo que platicábamos hace rato en los ejemplos que nos comentaron sus compañeros, referente a su tarea, ¿no? De tratamiento de tendinopatía. Al final recuerda que esta también es una tendinopatía. Por lo tanto, en signos estamos hablando, que ya los mencionamos de diferente manera, pero es dolor a la palpación, dolor a la contracción y muy probablemente dolor a la elongación. Entonces, bueno, sintomatológico, necesita hacer algo que me dé analgesia en su momento. La electroterapia y el ultrasonido son buenas opciones. El posicionamiento de la cabeza humeral hacia posterior es una opción también, en caso de que esté anteriorizada, si no, no tiene caso realizarla. Fibrólisis diacutánea para la movilidad del tendón, para disminuir ahí alguna zona de adherencias, para quitar ahí las incomodidades o molestias que podamos tener. Apertura del espacio subacromial. En caso de que sea derivado de una disminución del espacio subacromial, que sería prácticamente un impingement, un pinzamiento, la sobreactivación que platicábamos de los coaptadores longitudinales, en cualquiera de esos casos necesito solucionar esa disminución de espacio para que no siga progresando la alteración, ¿no? Entonces, apertura del espacio subacromial, puedo utilizar tracciones, puedes hacer deslizamientos caudales para mejorar el espacio subacromial, ¿no? En general. Entonces, bueno, eso sería en caso de que se presente esa alteración, ¿sí? Y de ahí, bueno, el bíceps, como comentábamos, es bastante complicado, ¿no? Que tenga una afectación absoluta, que realmente pierda su función y que después tengas que reeducarlo, pero en su momento, si es prolongado, si es crónica la disfunción, también viene bastante bien hacer una reeducación, ¿no? Reactivación progresiva, evidentemente. Ahí también necesitaría tener un trabajo importante de los coaptadores transversales y pues mejorar la estabilidad le va a venir bien también a la tendinopatía del bíceps, ¿no? Que podríamos pensar que no tiene una relación tan directa, ¿ok? Entonces, bueno, esos serían los principales puntos a prestar atención para determinar los objetivos del tratamiento y para sanar la tendinopatía. Ahora, también, como tendinopatía hemos estado viendo que parte del tratamiento necesario e indispensable no es solo trabajar la zona, sino entender que el tendón depende del músculo. Por lo tanto, tú tendrás que prestar atención a la situación del músculo. Si está en acortamiento, pues inhibirlo para que de manera indirecta también mejore la sobretensión que está teniendo ese tendón. ¿Sale? Entonces, bueno, esa sería la manera en que podemos estar trabajando la tendinopatía de la porción larga del bíceps. ¿Dudas ahí? No. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna situación que les haya tocado con los Yo pacientes? maestra, en cuanto al ejercicio, ¿con qué es mejor empezar? ¿Con qué tipo de ejercicio? ¿Para la que, perdóname? Pues sí, en cuanto a la tendinopatía, en cuanto al ejercicio, ¿con qué es mejor empezar? Porque bueno, yo en mi plan de tratamiento, al principio puse como ejercicios, los primeros puse, deme un segundito. Sí, sí, sí. Al principio puse los isométricos, o sea, en una fase ya subaguda puse isométricos y concéntricos, pero con cargas muy leves o sin carga, pero tenía la duda y... En bíceps, bueno, es que es diferente cada tendinopatía, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero particularmente en el caso de la tendinopatía bicipital, generalmente la disfunción que tiene el bíceps es el acortamiento. Entonces, en realidad, ¿no? Ahí yo recomendaría más bien empezar movilizaciones tempranas, mucho estiramiento y de ahí a lo mejor empezar a trabajar. O sea,
concéntricos, perdón, isométricos, ¿no? Pero en rangos finales, ¿no? O sea, prácticamente con ligeras flexiones nada más para activar un poquito. No suele ser tan incapacitante la tendinopatía bicipital, entonces prácticamente yo te diría que es mejor trabajar excéntricos prácticamente sin carga en un inicio, ¿no? Y luego excéntricos con carga muy, muy, muy moderada. ¿Por qué? Porque si la disfunción en este caso tiende a ser al acortamiento y tú le pones concéntricos, estás favoreciendo el patrón de afectación del músculo, no sé si me explico. Entonces lo que necesitas es hacer ejercicio que genere la solución hacia la apertura de las sarcómeras, ¿no? A nivel microscópico. Entonces, este caso en particular es mucho, mucho más sensible, mucho más cuidadoso, ¿no? La progresión que tenemos que tener en los tendones de hombro. En este tendón en particular suele tener una evolución muy favorable, solemos tener pues, rápida evolución, la verdad, cuando encontramos realmente el origen de la disfunción. Te digo, yo te recomendaría particularmente en este caso, más bien trabajar muchísimo estiramiento y tendente a la elongación, o sea, por ejemplo, ejercicios excéntricos sin casi nada de carga, irlos intercalando en los días, ¿no? Con un poco de carga y así sucesivamente. Ok, Maestra, sí, maestra, muchas gracias. Sí, a ti. maestra, Dime. en caso de que el bíceps haya sufrido una distensión en su vaina, ¿es también correcto iniciar con ejercicios isométricos? Pues es que para una tendinopatía, no, o sea, si tiene una distensión, generalmente es la distensión la que te está molestando, que es muy poco frecuente en bíceps, ¿no? No es nada frecuente. A veces llega a tener como una consecuencia secundaria a un desgarre más bien de pectoral, un poco de daño en la zona de inserción del húmero, pero no es tan frecuente, ¿no? O sea, no es muy común realmente que el bíceps tenga una lesión de ese tipo. Sin embargo, si llegara a presentarse y por X o Y también se haya generado la tendinopatía, en ese caso, si tú ves que la disfunción fue la elongación, entonces no, ahí sí sería el contrario, ¿no? Tendiente más bien a movilizaciones al acortamiento y activaciones simples o pues moderadas, ¿no? En cuanto a la intensidad al ejercicio concéntrico, ¿sí? Pero no es nada frecuente el bíceps tenga ese tipo de disfunción. Ah, ok, maestra, gracias. Es que sí tengo una paciente que venía con esa interpretación en sus estudios de imagen. Sí, te digo, si tiene así por una situación excepcional, ¿no? La tiene, sí, en ese caso es al revés. Obviamente, sí, ahí puedes hacer la interpretación clínica y entonces ahí trabajas más bien con lo que te ayude a evitar la distensión. ¿Ok? Gracias, maestra. Y gracias a ti. ¿Qué más? ¿Comentarios, dudas? Yo no, maestra, todo bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Dudas, comentarios por ahí? ¿Todo bien? Sí, Sí, maestra. maestra, gracias. Ok. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre hombro congelado. Lo que vamos a hacer es una actividad en la plataforma donde van a hacer una búsqueda de las características fisiológicas que suele tener el hombro congelado a nivel estructural, cuáles son los cambios que solemos presentar, ¿no? Pero estamos hablando más del nivel fisiológico, no va a ser ahorita necesario que desarrollen un plan de tratamiento, ni mucho menos, sino que lo que quiero es que entendamos qué es lo que ocurre a nivel capsular, qué es lo que ocurre a nivel de la articulación, cuáles son las principales disfunciones que llegan a presentarse en el paciente que tiene esta característica, ¿no? Del hombro congelado. Y esa va a ser la búsqueda que vamos a estar trabajando para que la próxima clase podamos realizar, ¿no? Como la presentación en general de la disfunción, integrarla con ese conocimiento que ahorita van a estar realizando la búsqueda y pues poderlo trabajar en conjunto, ¿ok? Entonces ahorita, por favor, van a tener tiempo para que realicen la búsqueda de las características fisiológicas, la fisiopatología como tal del hombro congelado, qué es lo que ocurre a nivel funcional en las diferentes articulaciones del complejo articular de hombro
Y entonces, en función de eso, vamos a tener que hacer el planteamiento en su momento. O sea, la siguiente clase vamos a hablar de cómo eso lo podemos interpretar para la toma de decisión de qué técnica vamos a utilizar. ¿Me expliqué? Sí.